Hola, bienvenidos nuevamente. Me da mucho gusto saludar a nuestra comunidad de creadores naturales después de un tiempo en el que no hemos subido videos en YouTube. Hemos estado trabajando incansablemente por realizar nuevos talleres y proyectos que vayan uniendo a la comunidad de creadores naturales. Y es por eso que estamos trabajando específicamente sobre temas que nos interesan mucho relacionados al cuidado capilar. Ya les iremos dando alguna información dentro de nuestras redes sociales sobre los nuevos proyectos que estamos realizando. Y también me gustaría tratar algunas formulaciones e ingredientes de los cuales no hemos hablado mucho dentro del canal, en específico de las pastas dentales o dentífricos. Esos ingredientes que relacionan o se relacionan con esas formulaciones no han sido abordados mucho, por lo cual me gustaría comenzar con esta primera parte donde vamos a abordar los ingredientes que se encuentran de manera común en las pastas comerciales. También vamos a hablar un poco más sobre algunos que son interesantes o que son el punto crítico de esto, como los conservadores dentro de nuestra comunidad de creadores naturales que se encuentra en Cosmética Mágica en nuestra comunidad de Facebook. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre este tema, vamos a hablar un poco sobre el análisis de los ingredientes y de los porcentajes dentro de formulaciones comerciales y también cuál es la función que cumplen cada uno de ellos, cómo los podemos encontrar, diferenciar y algunos de los procesos por los cuales se elaboran. Entonces, ¿me acompañan? Algo muy interesante destacar es que estamos hablando de un tema que es importante a nivel mundial, que es la salud bucodental. La salud bucodental forma parte de los objetivos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud, u OMS. Es muy importante saber que cuando estamos hablando de esos temas, existen personas que se dedican especialmente a esto. Son profesionales del cuidado oral o de la salud bucodental. Como formuladores, como químicos o especialistas en el área de formulación, no es nuestro deber conocer las formulaciones, saber qué ingredientes están funcionando y participar activamente dentro de las investigaciones que lleven al desarrollo de mejores productos. Uno de estos productos estrellas dentro de la salud bucodental, porque no es el único, es la pasta dental. Estas pastas dentales son muy conocidas también dentro del área de la cosmética natural porque es una de las fórmulas que también abordamos dentro de los distintos talleres o creaciones en este ámbito. ¿Por qué se van a componer las pastas dentales? Creo que es algo que conocemos todo el mundo, que hemos utilizado, que utilizamos de manera diaria, incluso lo utilizamos varias veces al día y por lo tanto es uno de los cosméticos con los cuales nosotros tenemos más contacto. Es importante que estos cosméticos como tal pueden cambiar a otra área que es médica cuando llevan determinados activos dentro de su formulación. Entonces, no solamente pueden estar en el área cosmética, sino también en el área médica. Las pastas dentales suelen ser formulaciones complejas que están formadas por distintos ingredientes. Dentro de ellos, en diferentes grupos, vamos a encontrar los abrasivos, por ejemplo, las sílicas hidratadas, que también pueden ser espesantes, los humectantes, agua, surfactantes o tensoactivos, agentes anticaries específicos, por ejemplo, derivados del flúor, espesantes, por ejemplo, las gomas de celulosa, santana, carragenanos, aromas, saborizantes, entre otros. También es importante destacar que existen diferentes ingredientes que pueden ser utilizados a nivel comercial y estos, dependiendo si es una pasta, un gel, si es un 2 en 1, que es una combinación de pastas o gel, o incluso si es un sólido, pueden cambiar. Por ejemplo, el agua en las pastas suele usarse en rangos de 6 al 27% y en geles es un poco menor porque este porcentaje es sustituido por las gomas o por los espesantes y va de un 7 a un 9%. El sorbitol suele utilizarse mucho dentro de este tipo de formulaciones, el sorbitol líquido al 70% y en pasta suele ir en un rango del 31 al 57%, mientras que en geles en las formulaciones comerciales suelen estar en un 54 o un 55%. La glicerina también se suele utilizar en pastas de un 4.5 a un 10 y en geles a un 5.2%, que suele ser lo más aceptado para que no impida la acción de otros ingredientes, y se suelen utilizar algunos detergentes o surfactantes que van a permitir que este cosmético o esta pasta como tal pueda ir por toda la boca
y también puede eliminar diferentes o hacer un efecto de eliminación de diferentes partículas de comida que no pueden ser realizadas de manera normal por una pasta. Entonces, los detergentes son importantes también para que permitan que esta solución, que es muy concentrada en partículas, como es la pasta, pueda pasar agradablemente por toda la boca, pueda distribuirse homogéneamente y también eliminar de manera coadyuvante algunas partículas o residuos de alimentos. Y vamos a ver los ingredientes que vamos a abordar específicamente durante esta primera parte, que son la sílice espesante o sílica espesante y las sílicas abrasivas, las que vamos a conocer como las sílicas hidratadas, que son las espesantes, y las sílicas fumed, que son las sílicas pirogénicas o abrasivas. También es importante que este tipo de compuestos, este tipo de pastas o geles llevan celulosas. Por ejemplo, la más utilizada suele ser la carboximetilcelulosa, de la cual ya hemos hablado en el canal, y algunos conservadores, que es un punto muy crítico. Dentro del canal de Cosmética Mágica les dejo un conservador que estamos utilizando en el área de cosmética natural, que está derivado de aceites esenciales, que ya está estandarizado y que se puede vender en México. Te recomiendo que vayas para allá si quieres saber cuál es. También es importante saber que uno de los puntos críticos es la regulación del pH, que podemos usar con bicarbonato sódico, y se pueden utilizar otras sustancias minerales también para auxiliar a los procesos. También la clorhexidina, que se puede utilizar como acción antiséptica, los colorantes y los extractos, que pueden tener alguna opción funcional. Se pueden utilizar otros como los aromas, la sacarina sódica, que suelen mascarar el sabor que tiene tan amargo, por ejemplo, el detergente, y otros que son colorantes o que pueden ser detergentes complementarios como la propilbetaína, y los colorantes como el dióxido de titanio para darle este color blanco aceptado por las pastas dentales. Esto es de manera muy rápida cómo están y en qué porcentaje se manejan los ingredientes en pastas tradicionales. Vamos a comenzar a hablar un poco de los abrasivos, porque ese suele ser un tema de mucha discusión, sobre todo dentro de los profesionales de la salud y las personas que hacemos DIY. Los abrasivos es un punto muy importante porque cuando son mal manejados, estos pueden llegar a un desgaste de las diferentes estructuras que tenemos en los dientes. Y los agentes abrasivos, como las sílices, el fosfato dicálcico, la alúmina, el carbonato cálcico, son productos sólidos que al aplicarles una presión contribuyen a la eliminación de los residuos y depósitos acumulados en la superficie dental o interdental. La capacidad abrasiva de la pasta dental va a depender de factores como la dureza, resistencia al agente abrasivo a ser degradado por la superficie donde actúa, el tamaño o morfología de la partícula sólida y concentración en que los agentes abrasivos participen en la fórmula. Algo muy importante de mencionar es que el índice de abrasividad de un producto como estos se determina hasta que terminas de realizar la formulación. No se puede determinar por cada ingrediente por separado, sino tu formulación puede influir, ya que los diferentes ingredientes interaccionan entre sí. Algunos de ellos bajan la abrasividad de estos agentes. Entonces, cuando tú vas a determinar ya el índice, se tiene que hacer sobre el producto final. Las sílices son uno de los campos que más me gusta, sobre todo cuando hablamos de las sílicas, los dióxidos, etcétera, y es porque son agentes muy versátiles. Los sílices son otro de los agentes que, como vimos, son utilizados tanto como espesantes y estabilizantes, pero también como abrasivos. Son ampliamente utilizados en la industria cosmética y en específico los podemos encontrar como sustancias pulverulentas, o sea, están en polvo, blanquecinas con un tamaño de partícula que es muy pequeño. Se van a clasificar en dos grandes grupos, que son las naturales y las sintéticas. Las sintéticas son como esta que están viendo aquí, que conocemos comercialmente como Aerosil 200. Las naturales son extraídas de minas y su estructura y funcionalidad difiere bastante de las sintéticas. En específico, las que solemos utilizar en estos productos suelen ser las sintéticas, y estas últimas son las más utilizadas y las podemos utilizar desde los champús, las podemos utilizar en los champús para dar volumen al cabello. También las podemos utilizar dentro de la industria cosmética en la parte del maquillaje para estabilizar y dar un mejor deslizamiento. En lipsticks también se suelen utilizar. Y una característica de estas sílicas es que son grado alimenticio. Entonces también pueden pasar en esta parte de productos que están dedicados al cuidado oral. Algo interesante es que las sílicas sintéticas son el resultado de diferentes reacciones químicas, entre ellas las que les muestro, que es una reacción entre el silicato sódico acuoso y el ácido sulfúrico, para obtener este tipo de productos. Entonces, vamos a ver un poco más sobre cómo se clasifican las sílices y qué tipos de sílicas tenemos, porque esto, al momento en que estamos adquiriendo los insumos, nos puede causar un poco de ruido, ¿no? No saber diferenciar una de otra y adquirir un producto que no es el correcto.
Entonces vamos a hablar sobre los tipos de sílicas y algo muy importante es que definimos dos grupos que son las sílicas deshidratadas o sílicas pirogénicas y las sílicas hidratadas. Por ejemplo, una de ellas es la sílica precipitada o la sílice precipitada. Estas son sílices o dióxidos de silicio y su diferencia de costo y su diferencia en su proceso o su funcionalidad se debe principalmente a la tecnología en la que se produjeron y las materias primas utilizadas. La sílice pirogénica y la sílice precipitada son para diferentes aplicaciones, como resultado de sus diferentes propiedades, sobre todo propiedades de superficie, tamaño de partícula, etc. Ambas se encuentran fácilmente en las diferentes industrias y en las áreas médicas o alimenticias. El tamaño de partícula es uno de los factores principales en que vamos a diferenciar a estas dos sílicas. La sílica precipitada suele estar en micras, que es por ejemplo la sílica hidratada, mientras que la sílica pirogénica está en nanómetros. Y también por las impurezas. El ensayo de la sílice precipitada está alrededor del 93% de pureza y mientras que la sílica pirogénica está por encima del 99% con muy bajas impurezas. Un punto muy importante, y es aquí en la parte izquierda, es que estas llamadas fume sílicas también se obtienen por un proceso de vapor. La sílica gel, que también conocemos, se obtiene mediante un proceso húmedo y las sílicas precipitadas también se obtienen por un proceso húmedo. Por ejemplo, este es un esquema general en el cual se producen las sílicas sintéticas y dependiendo de los procesos vamos a obtener diferentes sílicas. Por ejemplo, en los procesos líquidos podemos tener dos ramificaciones y se pueden producir las sílicas gel, y aquí vemos algunos ejemplos, o las sílicas precipitadas que podemos obtener de acuerdo a la cantidad de agua que se incorpore en el proceso. Hablando de las sílicas o las sílicas pirogénicas, estas también son conocidas como sílicas pirogénicas porque se producen en una llama. Consisten en gotitas microscópicas de sílice amorfa fusionadas en partículas secundarias tridimensionales, ramificadas en forma de cadena que luego se aglomeran en partículas terciarias. Este polvito resultante es muy ligero, de hecho cuando nosotros lo adquirimos, en el caso del que yo tengo aquí en casa, lo adquirí en farmacia cosmopolita, me parece. Este polvo resultante tiene una densidad aparente extremadamente baja. De hecho, es como si trajeras una bolsita con plumas. Es muy, muy ligera. Y también tienen un gran área superficial. Es importante recalcar que cuando estén utilizando todo este tipo de ingredientes que son polvos, tienen que llevar un equipo de protección personal que proteja las áreas respiratorias, que todas sus vías respiratorias estén protegidas cuando lo estén utilizando y eso no es opcional, lo tienen que hacer así porque después pueden ocasionar silicosis o problemas en los pulmones derivados del uso y la acumulación constante de estos ingredientes. El polvo resultante que se obtiene de esto va a tener una densidad muy bajita. Como les decía, estos suelen ser ingredientes muy ligeros y que sueltan polvito muy rápidamente. Las propiedades principales o las razones por las que se utilizan estas sílicas pirogénicas que tienen muy baja cantidad de impurezas y que suelen ser procesos o sílices que no tienen agua son espesantes. La sílica pirogénica tiene un efecto espesante muy fuerte, de hecho es la base de muchos oleogeles porque en la industria alimenticia solía ser capaz de espesar a los aceites y a las mantecas. Entonces colaboró en la diferente formación de mantequillas y otros productos y actualmente también se usa como espesante y estabilizante en la fase oleosa de las diferentes preparaciones cosméticas. Ya hablemos un poco sobre las sílicas fume o las sílicas pirogénicas, pero también existen las sílicas hidratadas. Como les comentaba, estas sílicas van a tener diferentes grados y diferentes nombres de acuerdo al contenido que tengan de agua. Por ejemplo, las VHS son sílicas hidratadas que tienen un alto contenido en agua, mientras que otras que tienen un bajo contenido de agua se llaman sílicas LS. Las sílicas que tienen mayor contenido de agua suelen ser más bien con propiedades espesantes, mientras que las sílicas que tienen baja cantidad de agua suelen tener más bien propiedades abrasivas. En este cuadro, que es la tabla 1.5, vamos a ver características estructurales o diferencias estructurales entre las sílicas abrasivas y las sílicas espesantes. La sílica abrasiva, por ejemplo, suele tener un tamaño de partícula de 9 micras, mientras que la sílica espesante de 4. El área superficial en metros cuadrados sobre gramo, que suele ser la razón por la que tienen un número las sílicas, por ejemplo el 200 del aerosil, es de 200 metros cuadrados sobre gramo. Y la sílice abrasiva tiene un 675 metros cuadrados sobre gramo, mientras que la sílica espesante es de 310. El diámetro de poro es más chiquito en la sílica abrasiva y en la sílica espesante es mucho más grande y el volumen del poro es de 0.4 y este es de 1.5. Estos datos son importantes porque esto determina también la capacidad de agua de esta sílice.
Y por lo que vemos, tenemos dos tipos fundamentales. Las sílicas que son más bien pirogénicas, que no contienen agua, y dentro de las sílicas que tienen agua o hidratadas encontramos varias, de las sílicas que tienen mayor cantidad de agua a las sílicas que tienen menor cantidad de agua. Y esto es muy importante porque vamos a ver que en las formulaciones vamos a meter estos dos tipos de sílica a la vez. Entonces son sílicas distintas. Ahora, una de las actividades que tienen o de las acciones que tienen que mayor repercusión tiene en los fluidos o en la estabilidad de la formulación, en la apariencia, en la rheología, es la acción espesante de estas sílicas. El mecanismo espesante de la sílice o las sílicas se debe a la capacidad de los grupos silanol, que son los grupos de silicio con OH, de formar puentes de hidrógeno entre sí y a la vez con el solvente que es el agua. Van a crear una especie de redes tridimensionales que son las que pueden ver aquí, y asimismo el solvente queda atrapado por la gran capacidad de absorción que tienen estos puentes. Entonces, esas estructuras son las que van a interaccionar con el agua y van a formar esas estructuras tridimensionales, que es lo que permite que se vea como una acción gelificante. Y ahora vamos a revisar un poco sobre cómo se nombran a las sílicas, ya que esto puede ser un punto que nos confunda un poco cuando estamos seleccionando nuestros ingredientes. Según las bases de datos europeas sobre ingredientes, es importante que sepamos que la denominación adoptada para las sílicas precipitadas o hidratadas o sílicas gel es la de sílicas hidratadas. Así que también tenemos una denominación para las sílicas pirogénicas y estas comúnmente se conocen como sílicas, así sílicas a secas. Uno de los parámetros que debemos medir al momento de tener un producto terminado como estos, como vimos, es el índice de abrasividad. Y cabe destacar, como lo mencionamos, que ese se debe de medir en el producto final, porque existen algunos ingredientes que pueden interaccionar y que pueden disminuir la acción abrasiva. Por ejemplo, el aurisulfato de sodio va a reducir a la mitad la acción abrasiva que pueda tener el carbonato de calcio. Por eso es importante que cuando nosotros hagamos una proyección de lo que va a tener de índice de abrasividad, lo comparemos con nuestro índice en producto terminado. Y algo muy interesante de hablar es de las gomas de celulosa. Las gomas de celulosa son ingredientes espesantes complementarios que van a trabajar junto con nuestras sílicas. Las gomas de celulosa más utilizadas en pastas dentales suelen ser las carboximetilcelulosas. Las carboximetilcelulosas de un rango de 1 hasta el 2% se suelen utilizar porque en conjunto con toda la formulación dan propiedades plastificantes a esta fórmula. Cuando nosotros tenemos esas propiedades, vamos a tener esa fluidez tan bonita que caracteriza a los geles compuestos que forman las pastas dentales. Esto permite que fluya la fórmula, que no se craquee y que tenga esa textura típica de gel. Entonces, las gomas de celulosa son vitales para que esto pueda ocurrir. Sin embargo, no son los únicos ingredientes que se utilizan. También se han utilizado en derivados de las algas rojas, como suelen ser los carragenatos, y en la cosmética natural solemos utilizar algunas gomas como la goma Santana. Y bueno, vamos a revisar una aplicación de estos ingredientes de los cuales hemos hablado durante la clase en una fórmula comercial. Vamos a conocerlas. Les adelanto que esta fórmula no es mía, es una fórmula que existe en redes y también no es una fórmula que yo recomiendo, ya que yo no la he realizado como tal. Simplemente estamos realizando un análisis de la misma. Ahora bien, ellos van a dividir las fórmulas siempre en fases, de acuerdo a su solubilidad o de acuerdo a cómo se mezclan los ingredientes unos antes que otros, de acuerdo al proceso que ellos tienen definido. Es importante que aquí nuestro solubilizante, nuestro solvente, es el agua, y vamos a utilizar el agua en un volumen de 28.7%. También están incluyendo algunos ingredientes que permitan dar un mejor sabor, como la sacarina de sodio, agentes anticaries como es el fluoruro de sodio, agentes que nos van a permitir a darle ese toque plastificante, que van a funcionar también como mejoradores del sabor y que van a participar también en acciones anticaries como suelen ser el sorbitol. Y el sorbitol va a estar en un 50.1%. Van a utilizar una goma de celulosa, en específico aquí están utilizando carboximetilcelulosa al 1%, y aquí tenemos a nuestras sílicas. La sílica hidratada ellos las van a utilizar en un 14%, mientras que en específico ellos están utilizando una sílica pirogénica como el Aerosil 200 a un 3%. Este aerosil después lo vamos a aplicar en otras preparaciones que más adelante van a venir en el canal, como algunos oleogeles que se basan en el oleogel gelificado con una sílica, que va a ser esta. También tenemos al dióxido de titanio como colorante y al laurisulfato de sodio como un agente detergente. Dentro de la cosmética natural tenemos cómo reemplazar diferentes ingredientes de los cuales encuentras en esta lista. Y esto es algo muy interesante porque se puede reducir la cantidad de agua para crear formulaciones anhidras
que no van a requerir un conservante como tal. También se pueden hacer diferentes gelificaciones o pastas que se pueden utilizar las gomas, por ejemplo las gomas Santana, gomas naturales, pero también podemos hacer la introducción, como les decía, de aceites esenciales que tengan actividades antisépticas, pero que a la vez den un sabor y un aroma adecuado a las formulaciones. Tenemos diferentes puntos donde podemos incidir y esto ya lo hemos realizado en diferentes talleres presenciales que hemos tenido aquí en la ciudad de Chihuahua. Ahora, algo muy interesante de estas formulaciones son los detergentes que se utilizan. Por ejemplo, yo no recomiendo el Abril sulfato de sodio, no es el que más me gusta porque en algunas personas suele causar alergia o suele irritar aún en cantidades muy bajas. Y recomiendo más la utilización de otro tipo de detergentes como el Abril sarcosinato de sodio, que lo podemos encontrar al 30% y que suele ser mucho más suave para la mucosa oral. Entonces nosotros sabemos que podemos tener diferentes cambios en estas formulaciones, pero algo interesante es ver cómo se usan y en qué porcentaje se suelen utilizar lo que ya revisamos en esta clase dentro de una formulación comercial. Y bueno, ya para terminar, una vez que se fabrican ese tipo de productos a una escala industrial o ya cuando los piensan comercializar, se tienen que realizar caracterizaciones físico-químicas, microbiológicas y las pruebas de estabilidad, en los cuales ya tenemos videos en el canal. Acuérdense de ir a visitarlos, mediante distintos ensayos que cuantifican los parámetros más relevantes que pueden llegar a afectar la calidad del producto terminado y que ya esté listo para su comercialización. No se olviden que siempre que realizamos una formulación y más cuando ya nos comprometemos en su comercialización, tenemos que realizar diferentes caracterizaciones del producto y estas son las más importantes dentro de las pastas dentales. Y bien, esto es todo por mi parte. Espero que este video de regreso de DIY te haya gustado. Déjanos dentro de la cajita de comentarios qué ingredientes quieres que veamos en la segunda parte de tus dentríficos. También es importante que contamos con redes sociales. Únete a nuestra comunidad de creadores naturales en nuestro grupo de Cosmética Mágica. Nos encuentras así en Facebook. No te olvides de dejarnos like, suscribirte y visitarnos dentro de nuestras redes sociales. Mi nombre es Laura Escobedo, soy química del área cosmética. Nos vemos en la siguiente.